Malu, la riqueza en realidad empieza desde tu mente. ¿Cómo así? Pues es que todas las decisiones que estás tomando, especialmente como migrante, van a determinar no solamente tu estilo de vida, sino quién puedes llegar a ser aquí. El día de hoy vengo con nuestra famosa invitada, Paula Mendoza. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme en tu canal. Malu, ¿cómo has estado tú? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. De hecho, eres la primera persona en este podcast que viene físicamente a hablarnos sobre su vida en Canadá, un poco sobre su camino como migrante y también a lo que se dedica y a su profesión. Pues qué honor estar aquí, pues a mí me encanta servir a nuestra comunidad, así que súper encantada de estar acá. Quisiera, por favor, que nos digas un poco sobre cómo fue tu camino, tu proceso migratorio a Canadá, cómo fue que decidiste venir a este maravilloso país. Bueno, la verdad es que yo elegí Vancouver ya hace 11 años porque desde pequeña siempre estaba muy interesada en viajar, en conocer el mundo y pues siempre he sido bastante curiosa y vi fotos de esta hermosa ciudad y pues nada, fue como amor a primera vista, por así decirlo, y pues lo manifesté, lo pensé, obviamente con esa conciencia de el poder de las imágenes, entonces me ponía a ver como muchas cosas de ahí, pues así es como las cosas empezaron a fluir. Yo tengo una prima que se llama Lucimar, saludos, si lo escuchas. Ella vino a Kelowna y pues a través de la agencia de ella, mi familia también pues me mandó a estudiar 3 meses aquí en la escuela de inglés. Pues de ahí me gustó y apliqué a Douglas College y pues desde ahí ya han pasado 10 años desde que llegué. Entonces, bueno, en realidad 11 años, en realidad 11 años desde la primera vez que vine, pero 10 años desde que vivo y decidí volver ya como para afianzarme aquí. Entonces, primero fui estudiante internacional en Douglas College, terminé mi bachelor's ahí. ¿Qué estudiaste? Estudié psicología organizacional y también hice un diploma en business management. ¿Y tenías algo de esa industria? O sea, ¿ya habías estudiado eso en Colombia? No, yo llegué aquí a los 18, entonces yo terminé mi high school o bachillerato, como le dicen en Colombia, y pues de ahí me vine a estudiar acá. Entonces, mira, de hecho estás aclarando una de las preguntas bastante famosas que me hace la audiencia, que es si es que uno recién terminando el colegio puede venir a estudiar a Canadá. Sí, pues en mi caso, Douglas College acepta personas de Colombia y Venezuela, que solo tenemos hasta un grado 11. Y de ahí simplemente pues tenía mi nivel de inglés, presenté mis documentos traducidos y pues ahí me aceptaron. Y la verdad es que Douglas College pues fue mi hogar, porque pues cuando eres nuevo en un país, básicamente tienes que encontrar amigos, conocer nuevas personas. Sí, exactamente. Me imagino que fue duro. Fue una mezcla de todos los sentimientos porque pues era como, estaba muy emocionada de estar aquí, de vivir sola, pero también extrañaba mucho a mi familia. Entonces obviamente te entra confusión, pero ya las cosas empiezan a fluir. De hecho, por esa misma curiosidad empecé a enrolarme como en, bueno, en qué puedo hacer para conocer personas o qué puedo hacer para crecer mi carrera. Entonces desde siempre he tenido como esa intuición de conectémonos con personas, conectémonos con la comunidad, porque yo sabía que esa es una manera, primero, de conocer personas y segundo, pues en ese momento de construir una nueva vida, porque pues en ese momento era más como por necesidad, ¿no? Claro. ¿Qué obstáculos se presentaron durante tu camino como migrante los primeros años? Yo desde Colombia ya sabía inglés, pero cuando llegué aquí no había tanta comunidad latina como lo hay ahorita, entonces encontrar a alguien que hablara español era como, oh por Dios. Entonces yo creo que al principio era bastante solitario por eso. También tenía un profesor que le costaba mucho entender mi acento y pues es una persona que le encanta hablar, dialogar con las personas. Soy, como te digo, soy bastante curiosa, me encanta aprender de los demás, pero cuando me di cuenta que había personas que no me entendían fue como un choque porque no sabía que mi inglés no era tan fluido, o sea, como yo lo tenía definido. Entonces, al principio, pues eso me puso bastante tímida por un tiempo, pero luego me di cuenta de que abrazar tu cultura y abrazar quién eres iba a ser mi mayor superpoder. Y como hice eso, pues literalmente le empecé a hablar a algunas personas en español. Era como, hola, es así en español, y pues de ahí como que empecé a coger más confianza, y a pesar de que mi acento siempre ha sido fuerte, ¿verdad? Pues en ese momento tú empiezas como a hablar un poco más despacio, a tener cierta tonalidad, y empecé a aprender eso, pero yo creo que al principio sí fue bastante retado. ¿Consideras que el inglés es parte importante para que un migrante pueda vivir acá?
Pues en este momento yo creo que nuestra comunidad sigue creciendo, sigue siendo totalmente indispensable porque te abre muchas más puertas. Y pues claro, y todo lo que por ejemplo yo estudié, temas económicos, temas de psicología, yo lo estudié en inglés, entonces yo te lo puedo explicar mejor en inglés que en español en este momento. La verdad que el inglés va a ser una herramienta súper esencial. ¿Tú al día de hoy ya eres residente o eres ciudadano? Bueno, voy a aplicar mi ciudadanía pues si él lo permite, como en un mes, yo creo que está aplicando, entonces ya casi ciudadana. Pero en este momento soy residente permanente. ¿Y cómo obtuviste tu residencia? Cuéntanos un poquito sobre tu camino. ¿Bajo qué programa aplicaste? Bueno, yo apliqué bajo Express Entry, entonces pues hice un programa de 4 años por elección propia, porque esa era mi primer meta, era terminar, y gracias a mis padres, terminar eso y un programa de al menos 4 años, una licenciatura que le llamamos en Colombia. Entonces ya después de eso fue analizar, bueno, me quiero seguir aquí o qué quiero hacer. También pensé en incluso en irme a Nueva Zelanda apenas me terminé el college, pero pues en ese momento ya había construido cierta relación, cierta comunidad, ya tenía bastante contactos para conseguir un empleo, entonces pues no quería como dejar todo eso y como empezar de cero. Y pues obviamente Nueva Zelanda queda mucho más lejos de Colombia y mi familia era como no, o sea, ya estás lejos, no te vayas más lejos. Entonces como que yo dije, bueno, está bien, igual Vancouver siempre me ha gustado muchísimo como ciudad, entonces dije, bueno, intentémoslo, busquemos un trabajo que sea calificado y pues así podría calificar el Express Entry. O sea, prácticamente tú declaraste tu experiencia laboral canadiense, tu educación canadiense y con eso tuviste un puntaje y aplicaste al Express Entry. Exacto, entonces yo en mi caso por la pandemia alcancé a laborar por 2 años y después de esos 2 años pues pude aplicar a mi residencia. Hagámoslo, ¿no? Ya estamos aquí. ¿Cuánto tiempo te demoraste aproximadamente en aplicar a la residencia permanente? Desde que me gradué de la universidad o en total. Desde que llegaste hasta que aplicaste. Pues yo me convertí residente a los 7 años de estar acá. En mi caso, como les digo, yo elegí, porque también elegí un programa educativo de 4 años. Entre más educación tengas, funciona. Claro. Pero muchas personas también lo lograban con un programa de 2 años. Sí. En ese momento, como les digo, para mí ser profesional era una prioridad antes de ser residente. ¿Cómo decidiste cambiar la carrera en donde ejercías, que es psicología organizacional, a ser asesora de seguros y finanzas? Bueno, Malu, pues la verdad es que a mí siempre me ha causado muchísima curiosidad, bastante ánimo entender cómo hacer dinero, cómo se genera el dinero y cómo funciona a un nivel macroeconómico y también a un nivel pues microeconómico en nuestras finanzas personales. Entonces me ha encantado siempre leer libros. Hay uno que me marcó mucho que es Principles, es de Ray Dalio. Ray Dalio es uno de los más grandes macroeconómicos. Él maneja billones de activos mundialmente, entonces muchas empresas invierten a través de él porque él sabe muchos temas sobre la bolsa y él explica literal la parte macroeconómica de, por ejemplo, cómo los países se van a quiebra o por qué los países son prósperos. Okay. También me encantó leer a Tony Robbins, Money Master the Game. Sí. Entonces como que él te explica también la parte psicológica del dinero y pues también explica de cómo puedes hacer un portafolio donde mitigues riesgos. Ellos dicen que debes tener 8 activos donde diversifiques el riesgo de esos activos. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben que los mercados, la economía tiene fluctuaciones, entonces cómo nos protegemos de eso para no sentir que estamos en pérdida si solo nos ponemos todos los huevos en un canasto. Si has escuchado esta expresión, sí, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces esta diversificación, pues es bastante poderosa y ellos explican cómo podemos hacer un portafolio que sobreviva a recesiones, que sobreviva incluso a depresiones, como eso llega a que tú te mantengas próspero desde un punto de finanzas personales. Explica bastantes estrategias, la verdad les recomiendo muchísimo seguir a estas 2 personas porque te puede dar mucho conocimiento en tema de finanzas personales y precisamente así es como me empecé intencionalmente a educar hace 5 años. Cómo hacer dinero, cómo puedo entrar al mercado inmobiliario en cualquier parte del mundo, en qué tengo que invertir. Entonces empecé con una aplicación súper sencilla, se llama Wealth Simple, y pues de ahí empecé a comprar acciones y pues bueno, también tuve la fortuna de conocer, tenía una amistad que también me decía, bueno, mira, así es como funciona.
y me explicaba la parte técnica. Pues también inicié con también las criptomonedas. En ese momento Bitcoin ya estaba bastante alto, pero no tanto como ahorita. Entonces, pues de hecho me ha beneficiado ese tipo de inversión, y pues desde ahí empecé a generar más ahorros y ver, bueno, cuáles pueden ser mis 8 activos que vayan a tener esa parte de riesgo en caso de que alguna cosa no funcione, pues cómo hago que otra cosa siga a flote. Es un camino, es un proceso, yo sigo aprendiendo, siempre soy estudiante de la vida, como siempre digo, tú tienes que estar abierto a aprender. Y pues en ese camino, pues se dio la oportunidad de sacar mi licencia como Life Insurance Broker. Pues la verdad creo muchísimo en Dios y pues nunca pensé estar en esta profesión. Sin embargo, pues me di cuenta que muchas personas como mi yo del pasado, y como les digo, sigo aprendiendo, que tienen esos deseos también de generar más ingresos, de proteger a su familia, sobre todo cuando ya tienes responsabilidades como un hijo o una hipoteca o tienes sueños muy grandes. Entonces obviamente sabemos que el dinero es una herramienta para lograr esos sueños. Pues estoy muy encantada de ahora poder ayudar a las personas, sobre todo a que cambien su mentalidad sobre el dinero. Y mientras yo las ayudo, yo también sigo aprendiendo, ¿no? Y ahora creo que es una responsabilidad más grande porque ayudo a los demás y me tomo mi trabajo muy en serio, porque así como cuido mi dinero, quiero hacerlo para mis clientes. Mencionaste que hace 5 años hiciste inversiones en diferentes acciones. Sí. ¿Cómo te animaste a invertir tu dinero en pandemia sabiendo de que había mucha incertidumbre en el tema económico también? Yo soy de las que creo, bueno, si no lo intentas, ¿cómo vas a saber? Yo creo que tener un mentor es muy importante, que las personas se dejen guiar y también estar abierto a dejarte guiar. Entonces, en ese momento yo tuve un mentor, pues bueno, éramos amigos, pero en ese momento pues fue mi mentor en esa área financiera, y él me dijo, mira, inténtalo. Creo que empecé con $100, o sea, una cantidad súper pequeña, y tú mismo empiezas a dar los resultados. Incluso con las criptomonedas, ellos tienen una volatilidad demasiado rápido, es como que tienes que aprender un poco. Igual en esas áreas no me considero una experta, pero esas fueron mis primeras inversiones, como en poner mi dinero a jugar literal en ese momento, como que ser consciente de que el dinero que yo ponía ahí podía fluctuar y estar bien con eso, ver cómo tu dinero puede crecer, y también cuando baja, pues verlo como una oportunidad en vez de estar en pánico. Igual siempre ser consciente, ¿no? De qué es el dinero que yo necesito para mi día a día, y que es un dinero que si lo veo desaparecer, pues voy a estar bien. ¿Y cuáles son los requisitos para estudiar o tomar la licencia de advisor en finanzas y en seguros? Al principio tienes que estudiar 4 certificados, y son self-paced, o sea, en el sentido de que tú mismo eliges la duración, el tiempo que le quieras poner. La verdad es que en la industria yo he conocido personas que han estudiado los 4 certificados en un fin de semana. Wow. Yo personalmente lo hice en 9 días. Simplemente es como el ánimo. Una vez tengas el material, pues va a depender de ti. Después de que pasas ese primer filtro, luego haces unos exámenes con la British Columbia Insurance Council, y pues de ahí tienes que pasar como otros 4 exámenes. Entonces, en mi casa, y es donde me demoré un poquito más, porque específicamente en British Columbia se demoran un poco más en dar tus resultados, y pues si fallas alguno tienes que volver a reprogramarlo. Entonces tuve la fortuna de hacerlo con un amigo el proceso, pero en total mi licencia yo la saqué en 4 meses. Tú tienes hasta un año con el material y de tomar acción. Yeah. Pero pues obviamente si no tienes tu licencia no puedes empezar a recibir con tu compensación. Entonces pues qué tan rápido hagas tu licencia va a depender de qué tan rápido puedas empezar a tener ganancias en esta industria. Entonces para mí en ese momento eso pues fue un motivador también. Por eso lo hice súper rápido y me empezó a apasionar muchísimo el tema, porque es muchas maneras de cómo puedes hacer dinero. Y no solo eso, sino generacional. Entonces me pareció muy interesante empezar ese camino. Una persona una vez me dijo, no es tu culpa si naces pobre, pero sí es tu culpa si lo terminas haciendo. Entonces como que eso me marcó muchísimo. Yo dije, bueno, empecemos este camino para ayudar a otras personas y también pues para mejorar mi estilo de vida y obviamente el de mi familia. Y en base a tu experiencia, ¿has visto que hay latinos ejerciendo tu misma profesión? Sí, la verdad, yo tengo bastantes colegas que se desempeñan en la industria. No sé cuál es estadísticamente cuántas personas hay, pero sí sé que hay varias personas en la industria. La verdad es una oportunidad que pues no es para todo el mundo, pero es una oportunidad que si alguien lo quiere tomar, con gusto yo los puedo guiar. Y hay personas también en los países latinos que ejercen este tipo de profesión. ¿Sabes, en tu experiencia, si es que uno como migrante recién llegado puede ejercerla sin necesidad de tener
la licencia? No, necesitas tener una licencia para ejercer esta carrera totalmente. Necesitas al menos un Open Work Permit pues en estado migratorio, pero no puedes hacerlo si eres en visa de turista. El área específicamente de los seguros y todo el tema de las aseguradoras, aquí lo he aprendido pues en Canadá únicamente. Pero pues miremos a ver si en algún momento nos expandimos, pero pues al principio es muy importante enfocarte en los productos de mercado que tienes acá, ¿no? Exactamente. Pues lo que dices es bastante cierto porque tú estudias para tu licencia orientado al mercado canadiense. Exacto. Productos ofrecidos a personas viviendo en Canadá con el estilo de vida de ese país. Exacto. Entonces, no es lo mismo venir con experiencia previa en cualquier país del mundo a ejercer la misma profesión acá cuando es necesario estudiar orientado al país. Sí, pues yo tengo experiencia en recursos humanos y creo que eso pasa en todos los nichos, ¿no? Por ejemplo, si eres ingeniero en Perú y no vas a traducir toda tu carrera exactamente igual acá, ¿no? O por ejemplo, sobre todo las leyes, ¿no? Entonces pasa lo mismo en esta industria. Incluso pues Canadá está bastante segregado también en las provincias. Entonces, por ejemplo, yo podría activar mi licencia en otras partes de Canadá, pero también es un proceso, ¿no? Entonces, en este momento solamente la tengo en British Columbia, pero pues es trasladarla a otras provincias. Entonces ahí te imaginarás cómo puedo hacerlo en otros países. La verdad es una buena pregunta que puedo mirar para después. Cuéntanos un poquito, Paula, cómo luce un día de trabajo para ti, a qué te dedicas. Por ejemplo, si una persona interesada quiere contactarte, ¿qué puedes hacer por nosotros? Básicamente el día a día pues es generar nuevos clientes y expandirme como lo estoy haciendo ahorita. Entonces las personas me pueden escribir en WhatsApp o me contactan por Instagram, por Facebook. También he tenido la oportunidad de hacer convenios y relaciones estratégicas con otras personas en la industria. La última que tuve fue con un agente inmobiliario que pues también me ayudaron con mi proceso y también con un agente hipotecario. Los tres nos unimos para hacer ese camino de, bueno, cómo empiezo a ahorrar y ahora cómo entro en una hipoteca y cómo adquiero una propiedad. Entonces, esa experiencia fue bastante enriquecedora y pues así, por ejemplo, te conocí a ti, he conocido a varias personas que se inscriben en ese tipo de talleres. Es una forma de regalarle valor a nuestra comunidad porque es conocimiento gratuito. Las personas solo tienen que unirse a cierta hora online, entonces lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Y pues también he tenido la oportunidad de hacer eventos presenciales, ¿no? Y siempre busco convenios estratégicos con personas que le agregan valor a la comunidad desde su nicho, desde su pasión. Sí, muchas personas están interesadas en comprar una propiedad. Algunos proyectan la idea de conseguir una propiedad. Entonces, chicos, Paula está para eso, contáctenla. Los ayudan en muchísimas cosas de finanzas. Claro, y si no sé, yo los conecto con la persona. En una ciudad como Vancouver, mucha gente dice que es imposible. Yo creo que mi pasión es mostrarle a las personas que es posible. Entonces, si se atreven, obviamente todo es estrategia, es un plan, va a tener requisitos, toma tiempo, pero lo importante es que uno empieza desde ya. Nuestro mayor activo es el tiempo, y si no hacemos en el tiempo la multiplicación de nuestros talentos, de nuestros recursos, pues no vamos a poder crecer. ¿Y qué tipo de servicios ofreces? ¿Qué productos ofreces a los interesados acá en la audiencia? Yo ofrezco toda la parte de seguros de vida, dos categorías grandes, las seguros permanentes y seguros a término. También ofrezco todo lo que es seguros de enfermedades críticas. Bueno, ¿qué pasa si te enfermas? Podrías sufragar todos tus gastos diarios, entonces también está esos servicios, hasta 25 enfermedades críticas. También tenemos la parte de disabilidad, que es en caso de un accidente. Tenemos la parte de beneficios de salud extendida, para aquellas personas que son empresarios y no tienen coberturas adicionales, para la parte sobre todo de visión, de servicios para médicos como masajes, terapistas, bueno, todo eso, y la parte dental también. Entonces hay bastantes planes que tú puedes crear para ti. Estás ofreciendo un producto que de hecho el MSP no cubre, chicos, de esto ya hemos hablado en muchos videos, sobre qué cosa cubre el seguro gubernamental, el MSP. El MSP no cubre lo que es servicio dental. De la parte de visión, y pues también, digamos, si quieres un masaje con un RMT, que son masajistas registrados, o por ejemplo, si necesitas un quiropráctico, un fisioterapeuta, por ejemplo, acupuntura, todos estos servicios, tú los puedes alquilar de manera individual y pues pagas una prima mensual y vas a tener muchos beneficios a la hora de pagar, ¿no? Solo para darte un ejemplo, una limpieza dental, hace poco me hice una, pues básicamente te cuesta como $400.
Entonces, si tienes esta clase de seguro individual, pagas una mensualidad, va a oscilar dependiendo tu edad, pero digamos que la más completa puede ser unos $200, dependiendo para una persona soltera de 35 años, solo para darte una idea. Por ejemplo, te cubre prescripciones para pastillas, un mejor servicio hospitalario, si quieres algo más privado, también te puede cubrir eso, también está la parte dental, te pueden hacer hasta un reembolso de 100% de los gastos, también te cubre la parte de visión, si necesitas exámenes, gafas. Sí. Y entonces, en realidad, va a depender muchísimo de tus necesidades, como un café, ¿no? O sea, tú vas a la cafetería si quieres leche, si quieres azúcar, funciona igual. O sea, tú le puedes agregar seguro de viaje, puedes agregarle bienestar. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, literalmente, dependiendo de tus necesidades y obviamente tu presupuesto. También tenemos la parte de inversiones a través de los fondos segregados. Y bueno, ¿qué son los fondos segregados? Es una pregunta bastante común. En la economía, pues tenemos índices, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, el índice del S&P 500, que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, o también hay un S&P 500 de Canadá. Es una bolsa de dinero donde pues las personas que están ahí invierten y nunca se va a hacer porque casi que la probabilidad de que las 500 compañías se quiebren al mismo tiempo pues tendría que ser un efecto macroeconómico masivo, pero la probabilidad se disminuye en ese momento. Específicamente los fondos agregados, para los que sepan, funcionan muy parecidos a los fondos mutuos. Para los que no sepan nada, básicamente es lo que les digo, es una bolsa de dinero donde hay muchas inversiones y hay alguien que está activamente manejándolas y simplemente lo hacen de una manera estratégica para generar ingresos a partir de ahí, ¿no? O sea, que tu dinero se multiplique. En este momento tiene un interés compuesto histórico de 11% y eso está disponible en Google y ahí les va a aparecer históricamente cuál es el rendimiento de ese fondo específicamente. También tenemos uno que es el Nasdaq, que históricamente se ha comportado bastante positivo, con un rendimiento histórico de más o menos 20% en rendimiento, en retornos. Al final, ¿cómo determinamos cuál es la mejor inversión? También hay algo que hacemos durante el proceso de asesoría, que es averiguar cuál es tu perfil de inversión. Y a partir de ahí, pues yo te puedo aconsejar, pero tú también puedes decidir quizás ir a algo más alineado a tu perfil. Va a depender mucho del tiempo que tengas y de tus preferencias, ¿no? Los fondos segregados tienen la oportunidad de tener un beneficiario directo y en su mayoría están protegidos por acreedores. Y sí, claro, al final lo más importante es que ustedes como clientes tomen una decisión informada. Como dice Malu, yo te puedo explicar, puedes conocerte un poco más en ese lado financiero y al final tomar una decisión dependiendo de qué tanto riesgo estés dispuesto a tomar. ¿Qué tipo de seguros, Paula, tú crees que son importantes para migrantes, para la gente recién llegada? Va a depender mucho del análisis financiero que se haga cada persona. Usualmente, no en todos los casos, un seguro permanente es una excelente opción porque es una manera de diversificar tu portafolio, como les explicaba al principio de nuestra conversación de finanzas. Tenemos uno que puede ser una herramienta muy poderosa, que es el Universal Life. En ese seguro tienes la parte de inversión y también tienes la parte de protección. Entonces, cuando combinas esas dos herramientas y haces la estrategia, puedes tener rendimientos de tu inversión dentro de un paraíso fiscal. Quiere decir que todo el dinero que crezca ahí va a ser libre de impuestos. Entonces, en ese sentido, es bastante beneficioso. Entonces, es una estrategia que puede funcionar. También está el Whole Life, cuando tenemos personas que no pueden quizás tomar tanto riesgo financiero porque pues digamos están en una edad más cerca del retiro o tienen un capital exhaustivo donde necesitan un vehículo donde no les cobren más impuestos. Entonces usualmente ese también puede ser un buen vehículo para ese tipo de personas que igual quieren proteger su patrimonio. Cuando somos inmigrantes, pues al principio quizás no hemos creado tanto patrimonio canadiense. Sí. Sin embargo, esto es un activo muy poderoso porque pues empiezas a generar ese ahorro. También proteges porque pues los gastos funerarios aquí en Canadá pueden ser bastante costosos y pues creo que ninguno de nosotros quisiéramos poner a nuestras familias, ya sea en Perú, en Colombia, a que paguen esos gastos y obviamente sabemos que nuestras monedas a comparación de la canadiense está bastante devaluada. Entonces si Dios no lo quiera nos llegas a pasar algo aquí, pues personalmente creo que es una responsabilidad cubrir ese gasto. Este seguro no solo te va a ayudar a tener un vehículo de inversión,
sino que también pues va a proteger eso en caso de que te pase algo. Es una herramienta bastante poderosa para las personas que están aquí como tú en permiso de trabajo, o pues incluso personas que están con study permit. Yo también he ayudado a personas que les han aceptado ese tipo de pólizas que están en study permit. Si uno de nosotros quisiera comprar uno de tus productos, ¿qué requisitos necesita tener? ¿Qué necesita demostrar? Bueno, cualquier inversión, digamos como la que les mencionaba de los fondos agregados, ustedes pueden iniciar con un mínimo monto de $50. Obviamente con $50 no vas a poder tener, no va a poder ser tan fructífero, pero como les dije al principio de mi historia, yo empecé invirtiendo $100 y lo importante es arriesgarnos y tomar decisiones informadas, pero ya a la hora de asegurarnos sí va a importar muchísimo el estado de salud de las personas y no tiene nada que ver tu historia crediticio. Uno como turista puede... No, como turistas, hay buenas compañías que sí, pero son bastante limitados el tipo de productos que tienen. Este que te dije específicamente, el Universal Life o the Whole Life, que son seguros permanentes, no están disponibles para turistas, pero hay otra forma de protegerte en caso de morir, de un fallecimiento o algo, ¿no? Conozco muchas personas que se inclinan por la idea de que no es muy seguro, valga la redundancia, invertir en un seguro, en un tipo de producto así. Paula, mi pregunta es, ¿qué mitos o creencias crees que tenemos algunas personas sobre este tipo de productos? Bueno, les confieso que yo era una de esas personas que no necesitaba, pues creí que un seguro no era tan útil, ¿verdad? Entonces, obviamente en mi caso específico, en mi familia, sí hablábamos el tema de los gastos funerarios. O sea, eso sí es como lo que te mencionaba más temprano, era como es una responsabilidad no dejarle esa carga a tu familia, ¿no? Entonces, a mí siempre me han educado así. Pero en un punto no era un tema que me llamara mucho la atención hasta que aprendí que un seguro puede ser un activo, ¿no? Entonces también creo que en nuestros países, bueno, en algunos países, digamos, un país como Colombia, morir pues hay muchos más riesgos, ¿no? O sea, hay más vandalismo, las vías no son tan seguras, entonces sé que hay muchas especulaciones de, oh no, se está asegurando porque alguien va a cometer un crimen en contra de él, entonces como que yo sé y creo que también funciona así en Perú, tú me corriges, hay unos montos específicos dependiendo del tipo de fallecimiento y son muchos más como requisitos y creo que eso hace a las personas que se sienten un poco más desconfiadas en ese tipo de productos. Sin embargo, pues en Canadá es más casi que una necesidad porque a la hora que falleces no solamente vas a tener que cubrir los gastos funerarios, también hay algo que se llama probate taxes, que también son otros gastos a tu patrimonio. Si tienes una hipoteca, ¿cómo la vas a heredar? También hay muchos aspectos en el tema de herencias, de cómo vas a dejar eso a tu familia. Entonces es importante que obviamente se genere dinero para sostener esa herencia, ¿no? Entonces si yo quiero heredar lo que he pagado o mi hipoteca la quiero dejar saldada antes de fallecer, obviamente un seguro es una herramienta indispensable. Y también algunas deudas se pueden heredar, entonces creo que algunas personas no saben eso y por eso traen como su propia definición de sus países y por eso quizás al principio es educación para que ellos entiendan la importancia de esto. El seguro de vida a la hora de fallecer pasa a tu beneficiario. Solo para el ejemplo, digamos que tu mamá es tu beneficiaria y pues Dios no lo quiera, ya falleces, pues el dinero pasa directamente a ella y simplemente toca hacer el reclamo con el acta y pues ya el beneficiario recibe el dinero 1 hasta 7 días hábiles por tarde. ¿Y qué sucede si mi mamá no está en Canadá? El dinero igual se le transfiere en tu caso pues sería Perú, ¿no? Pero o en cualquier parte del mundo. Ella tendría que estar consciente de que yo estoy dejando ese tipo de cosas. Correcto, también es muy aconsejable en cualquier parte del mundo, yo creo, es muy importante tener un testamento, sobre todo cuando tu patrimonio necesita más estrategias porque, no sé, tienes muchas propiedades o tienes muchas deudas, o sea, son muchos aspectos que eso pues no es específicamente mi rubro. Eso ya es un tema más de un abogado de cómo puedes dejar tu testamento bien para que tu patrimonio esté protegido y pueda transferirse a la siguiente generación. ¿Y cómo haces eso? Pues hay muchas herramientas. Yo en este momento tengo un convenio con Legal Shield. Ellos no solamente te van a poder ofrecer servicios de un abogado, básicamente estás pagando $1.5
pero tú tienes un abogado casi que 24/7 donde tú le puedes pedir no solamente para tu testamento, sino otro tipo de servicios. Entonces al final, cuando creamos un plan financiero, no solamente estamos enfocándonos en un seguro y ya, es literalmente cómo cubrimos necesidades y eso va a ir cambiando durante la vida. Por ejemplo, si tú tuvieras un hijo, si te casas o adquieres una propiedad, todo eso va a tener que estar actualizado dentro de tu plan financiero. Al final, el dinero se mueve, ¿no? O sea, el dinero es una herramienta que va evolucionando, tiene que ir fluyendo y precisamente porque es simplemente el curso de nuestra vida, ¿no? ¿Y desde qué edad puedes conseguir un seguro? ¿Desde muy pequeño? Desde que eres un bebé, sí. Sí. Mira qué interesante. Sí, cuando eres un bebé tú puedes tener un seguro. De hecho, funciona excelente porque, como les decía, al final el tiempo es nuestro mayor activo. Si un bebé tiene ese seguro, imagínate, ya básicamente sus padres habrán asegurado casi que su retiro dependiendo de qué tanto estén aportando mensualmente. Obviamente es un caso específico, pero funciona excelente como una herramienta para eso. Y pues es una manera de heredar, ¿no? Lo único es que cuando eres bebé, pues no puedes ser dueño de la póliza, sino va a ser un mayor de edad, ¿no? En este caso los padres, claro, usualmente. Cuando ya eres mayor de edad ya hacen la transferencia. Pues usualmente he escuchado historias que algunos clientes se lo regalan como un regalo de matrimonio porque ya después de un tiempo, incluso si por ejemplo tú aportas $100 y ya has aportado hasta $24,000 a la edad, bueno, $21,000 cuando ellos ya son mayores de edad, bueno, están en la universidad. Para el ejemplo, porque usualmente tú sabes que se hacen contribuciones por 20 años en esta clase de seguro específicamente. Entonces, a los 21 años ya el menor de edad pues es mayor o lo esperan en el regalo de su boda y pues ya ha acumulado un montón. Esos $24,000 ya quizás van en medio millón, dependiendo de cuánto, ¿no? O sea, pero puede llegar a una cantidad considerable, pues puede ser un regalo para tu matrimonio. ¿Qué gran regalo? A mí me hubiese encantado. Quiero. Mamá, por favor. Pero bueno, nuestros hijos. Sí. Y hablando de hijos, por ejemplo, si es que yo tuviera hijos, ¿los puedo anexar a mi seguro? ¿O necesito sacar uno para ellos? Ellos podrían ser tus beneficiarios, tus hijos. Si son menores de edad, pues Dios no lo quiera, tú falleces y ellos siguen siendo menores de edad. A la hora de tú adquirir tu seguro, tú debes dejar un responsable en caso de que tú seas menor de edad y pues tú no estés, para el ejemplo. Pero si quieres ya regalarle un seguro como el que te estaba comentando, sí es para ellos, entonces sí es individual. Anteriormente estuviste hablando, Paula, sobre la importancia de las inversiones. Aquí hay unas cuentas, como el TFC, el First Home Savings Account. Ajá. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? ¿Qué cosa es? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de persona puede tener acceso a esas cuentas? Hay 3 tipos de cuentas. Unas que llamamos tax free, o sea, libre de impuestos en este momento, tax deferred y luego tenemos tax advantage. Entonces vamos con la tax free, que es la TFSA o tax free savings account. Como su nombre lo dice, tú pones el dinero, el crecimiento que vaya ahí no va a generar impuestos porque usualmente si lo haces en algo que no es registrado, o sea, algo como con el banco y eso, y generas, digamos que pusiste $1,000 y generaste un interés y te hizo 1,100, esos $100 son ganancia y se vuelven parte de tu ingreso. Obviamente ya su contador les puede guiar un poco más, pero genera algo que se llama T5 y pues en ese momento simplemente se va a generar como un ingreso, como si hubieses trabajado. Cuando lo pones en algo que se llama Tax Free Savings Account, puedes usar el vehículo de los fondos segregados que les hablé recientemente y que tu dinero empiece a trabajar en rendimiento. Hay varios fondos, pero de hecho tengo uno muy bueno que tiene un rendimiento compuesto de 21% también. Y si tu dinero empieza a generar ganancias, siempre y cuando no pases el límite de contribución, porque obviamente el gobierno determina los límites anuales. Obviamente el gobierno pone los límites y siempre y cuando no te pasas de ahí, pues no vas a tener implicaciones fiscales. Tenemos algo que se llama Tax Deferred. Bueno, específicamente la First Home Buyers Savings Account, ¿no? Simplemente para primeros compradores. Entonces, únicamente puedes usar ese dinero para comprar una casa. Si lo utilizas para algo más, pues ya va a haber implicaciones fiscales. También hay un límite, ahorita el máximo de contribución en toda tu vida es hasta $40,000 dentro de eso, pero lo bueno es que funciona como un deducible, entonces te ayuda a deducir tus impuestos en este momento, que también funciona como la RRSP, que es el Retirement Register Savings Plan, ¿no? Entonces, ¿qué funciona?
no te funciona deducir impuestos actuales, pero cuando ya lo empieces a generar a la edad de tu retiro, a recibirlo como un ingreso, va a tener impactos fiscales como si te estuvieran pagando de tu trabajo. Entonces, dependiendo del monto, también te van a cobrar cierto porcentaje de impuestos. Y ya luego tenemos tasa Advantage, que es en este caso, el seguro que te estaba contando, el seguro permanente, contaría ahí, porque es, como les decía, un paraíso fiscal. Dentro de eso no genera impuestos, pero si ustedes lo venden como un activo, como vender una casa y generan ganancias, ahí sí es donde vamos a tener implicaciones fiscales. Entonces a ese tipo de productos le llamamos Tax Advantage. ¿Una persona en Study Permit puede abrir una cuenta así? Tax Free Savings Account es la más recomendada y sí se puede abrir siempre y cuando tengas un SIN number válido. Eso quiere decir, chicos, que personas en Tourism Visa no pueden, ya sea en el banco o con otro tipo de agencias, ¿verdad? Porque no solamente se abre con el banco. También lo puedes abrir a través de un fondo segregado, que es mi servicio, que es a través de una aseguradora. Uno de los mayores errores que yo cometí fue que yo no estuve enterada sobre este tipo de cuentas cuando emigré en el 2019. Entonces me perdí la oportunidad de empezar a ahorrar dinero, meter dinero en las cuentas. Las personas que quieren crear un plan financiero sólido pues tienen que estar enterados sobre esto. Paula, tú como asesora de seguros y de finanzas, ¿qué hábitos saludables nos recomiendas a todos nosotros de implementar el primer año de llegar a Canadá? Invertir. Lo primero que puedes hacer es, como tú misma lo dijiste, la cuenta de Tax Free Savings Account. Eso es un vehículo que básicamente si llegaste hoy y mañana lo puedes abrir, maravilloso, porque bueno, una vez tengas tu SIN number, va a ser una herramienta muy poderosa, pues en caso de que ya cuando te solidifiques, quieras una propiedad, pues puedes sacar ahorros de ahí para el ejemplo, pero también va a depender de tus ingresos. Si empiezas con un ingreso alto en tu primer año, pues también vas a querer pagar menos impuestos, entonces también recomiendo mucho abrir una cuenta como la RRSP, obviamente tener su seguro de vida desde el día 1, porque pues va a ser súper importante que si están en buen estado de salud tomen ventaja de un producto así. Entonces el hábito más importante que yo creo que todos debemos tener es literal organizar un dinero para ese plan de ahorro, de inversión, porque al fin y al cabo todos podemos trabajar un montón de horas, tiempo, cambiar nuestro tiempo por dinero, pero nunca podemos trabajar más rápido que nuestro dinero por nosotros. Y como les decía, no tienen que ser cantidades exorbitantes, porque muchas veces también hay esa creencia errónea de necesito muchísimo dinero para invertir. En realidad, el poco dinero que tienes para invertir es lo que se va a multiplicar. Y también es importante simplemente poner en el hábito, o sea, así como tú pagas tu renta, imagínate que estás pagando una renta a tu inversión. Puedes empezar así con $50 y cuando uno va viendo resultados paulatinos, obviamente te vas a animar. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Y creas un músculo y como que te empiezas a ver bien. Te motivas. Te motivas. Pasa exactamente lo mismo con el dinero, porque dices, ok, esto está funcionando, déjeme ponerle más. Y literalmente, pues en mi caso, fue una experiencia y sigue siendo una experiencia muy emocionante porque pues es una herramienta muy importante. ¿Y qué sucedería en el caso que una persona abre una cuenta, digamos, un TFC aquí en Canadá y se regresa a los 4 años a su país? Ok, en ese específico caso no vas a poder seguir aportando porque pues ya no vas a tener el beneficio de contribución de extensión, pero tú puedes seguir con ese dinero ahí y retirarlo en cualquier momento. Pero si pierdes estatus, por ejemplo, o sea, te regresas y sigue vigente la cuenta. Sí, claro, porque la cuenta pues es tu dinero que sigue ahí, pero no vas a tener el beneficio de poder contribuir, o sea, ya no puedes depositar más dinero en esa cuenta, pero sí puedes seguir dejando el dinero trabajando ahí. Ok, pero el dinero va a crecer. Pues claro, dependiendo del vehículo donde lo pusiste, también va a depender qué tanto rendimiento va a tener el interés en el que ellos pueden trabajar tu dinero. Físicamente tienes que estar presente en Canadá para quitar tu dinero, ¿verdad? No, porque cuando, por ejemplo, si tú abres una cuenta de ahorro de Tax Free Savings conmigo, esa cuenta pues tú tienes acceso desde tu celular, simplemente te haces una transferencia y la sacas de ahí, porque pues simplemente el dinero es tuyo, ¿verdad? Entonces, si ha crecido, obviamente no va a tener implicaciones fiscales si tú no le sigues poniendo más dinero, porque ahí es donde sí se podría volver un problema. Sin embargo, si tú te fuiste, dejaste el dinero simplemente trabajando, pues el dinero igual sigue siendo tuyo. ¿Y ese dinero se tiene que declarar cada año? No, para el Tax Free Savings Account, para el First Home Buyer sí es así. De hecho, la misma institución te va a seguir dando documentos. Te va a llegar un reporte, la institución financiera va a hacer un reporte. Ok, muy interesante. ¿Cómo se puede empezar a crear historial crediticio en Canadá de forma segura?
Historia de crediticio se crea desde que tú sacas, por ejemplo, una línea de celular. Eso va a empezar a construir tu historia de crediticio. Es muy importante que construyamos nuestro historial porque a la hora de hacer cualquier inversión o incluso de comprar una casa va a ser muy importante, o si requeremos un préstamo en cualquier momento es súper esencial. ¿Y cómo lo construyes? Simplemente teniendo una tarjeta de crédito. O sea, al principio empezar con lo más bajo que se pueda. Cuando yo llegué, yo saqué mi primera tarjeta de estudiante y tenía $500. Ahí simplemente vas construyendo tu relación con el sistema financiero en Canadá y es muy importante que la usen. O sea, de que si la sacan, la usen. La estrategia que yo personalmente hago, porque estoy muy orgullosa de mi credit score. Cuenta. Tengo 800 puntos de 900. No way. De 650 para arriba es un buen número, pero ya casi llego a 900. ¿Y cuál es el secreto? Precisamente eso, o sea, usar tu tarjeta de crédito, porque es muy bueno usar tu tarjeta de crédito. Lo que no es bueno es no pagar antes de la fecha de corte. Ahí sí es lo que nos perjudica nuestro historial crediticio. Pues yo lo usaba para mis groceries. En ese momento dejaban usar tu tarjeta de crédito para pagar tuition fee. Ok. Entonces, pues, Ahorita eso ya era no. una ventajota porque pues yo ponía el dinero en efectivo y ahorita ya lo pasaba. Ustedes saben que algunos de ustedes sabrán que las matrículas internacionales son bastante jugosas a comparación de para un canadiense. Y hay una aplicación, de hecho, me la recomendó mi agente inmobiliario, se llama Henry, si ves esto, que se llama Credit Karma, y ahí tú puedes monitorear tu historia crediticia. La mejor parte de esa aplicación es que la misma aplicación va a generar automáticamente consejos para ti con tu información. Si ustedes quieren hacer eso, se los aconsejo. Lo más importante de eso es que también seamos conscientes de que pues, el banco es el que sabe jugar el juego del dinero. Entonces quieren duplicar. Entonces por eso ustedes van a tener ofertas todo el tiempo de abrir su crédito, y es bueno, solamente que hay que hacerlo de manera estratégica, ¿no? O sea, no abrir 5 tarjetas de crédito a la vez, empezar con una, irla construyendo y quizás abrirle el cupo paulatinamente a esa tarjeta, ya ver cuando sale una oferta, tener siempre una decisión informada, como bueno, en realidad necesito esto, cuál es el objetivo de este crédito y para qué lo voy a usar, ¿verdad? Quería tomar esta oportunidad, primero gracias Malu por tenerme aquí, pero es importante que todo lo que hemos dialogado hoy en el área financiera, en el área personal, nadie lo tome como un consejo oficial. Para cada caso va a ser muy diferente, entonces para eso es que hacemos unas citas personalizadas, porque el área financiera es como tu cuerpo, ¿verdad? Es muy personal y es para ti y es lo que tú necesitas. Todo lo que hemos dicho aquí es netamente información y obviamente puedes agregarle valor a nuestra comunidad. La información que han escuchado el día de hoy viene de alguien profesional en la industria, pero a lo que nos referimos es que los consejos van a variar dependiendo de cada perfil de cliente. Quizá un consejo que hemos dado en el video no te sirva a ti porque tienes un perfil diferente, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, es importante clarificar eso. Muy importante. Háblanos un poquito sobre cómo sería una consulta contigo, Paula. Primero, pues siempre pueden elegir la modalidad. Si están ubicados en el área de Metro Vancouver, pues podemos encontrarnos presencialmente. También tengo un home office, también podemos hacer de esa manera, o pues la manera más conveniente hoy en día, pues también puede ser online. ¿Qué les ofrezco? Pues básicamente mi confianza. Primero, me encanta alinearme con las personas de una manera muy orgánica y que las personas sientan en confianza, porque como les decía al principio del video, yo me tomo muy en serio estos temas porque es una responsabilidad muy grande. Lo importante es que las personas primero se sientan que están en confianza con alguien que va a resolver sus dudas, que va a resolver lo que ustedes necesitan, y obviamente con toda la honestidad, si no tengo todas las respuestas, siempre puedo redirigirlos o hacer una investigación más exhaustiva dependiendo de su caso. Para mí es muy importante regalar esa confianza primero, y pues obviamente ya todo lo que se deriva de ahí es como podemos optimizar tus finanzas, porque en realidad quiero que todos hagamos más dinero. Entonces es cómo te guío a que tú hagas cada paso. Eso va a depender de tus metas, va a depender de tu situación financiera, de tu estatus. Por ejemplo, si tienes hijos, es una charla muy diferente con alguien que es soltero. Todo va a depender de eso. Mi regalo primero es esa conexión, esa confianza, y pues obviamente la estrategia aquí ya está basada en números y se ofrece todo eso visualmente. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Yo estoy en las redes sociales. En Instagram tengo 2 cuentas, una que está dirigida
netamente pues a toda el área financiera, pero pues me encanta conocer a las personas a un nivel más personal. Entonces también tengo mi Instagram personal, es Pau Mendoza M, y pues el profesional lo pueden encontrar a la hora de entrar en mío personal. Ahí también tengo una pequeña página donde la gente puede dejar sus datos. Yo pues estoy disponible en WhatsApp. Un link también te va a dirigir a cómo generar una cita, entonces ahí puedes ver mi perfil, también puedes conectarme en WhatsApp. Estoy dejando todos los links en la cajita de descripción. Exacto, y pues en Facebook también. Como les digo, estoy ubicada en toda el área de Abbotsford y Metro Vancouver. Pues si me ven, también son súper bienvenidos de saludarme en persona. Paula, la conozco como persona, es una profesional de buenos valores que estoy segura que a las personas que quieren conseguir productos y dejarse asesorar por Paula están en muy buenas manos. Todos los links para sus redes sociales y para mis redes sociales las encuentran aquí abajito en la cajita de descripción. Si tienen algún comentario, duda o pregunta, pueden ir directo a mandarle un mensajito a Paula o también dejarlo en la sección de comentarios de este video. Gracias, Malu, ha sido un placer estar contigo.